la actriz más odiada de Hollywood, una traición, un aliento insoportable y un enemigo que marcó para siempre la historia del cine. Hubo muchos momentos en los que él no estuvo de acuerdo con el concepto de una escena. Para él, escribir guiones y dirigir debía seguir ciertos principios. Era una regla de oro. En el set, el director debía ser el capitán del barco. Pero en 1963, todo eso se vino abajo. Aquel año, una de las estrellas más respetadas de Hollywood se convirtió de la noche a la mañana en la compañera de reparto más odiada. Así lo dejó escrito Charlton Heston, con rabia contenida. Preferiría clavarme una aguja en los ojos antes que volver a trabajar con ella. ¿Qué había pasado? Según Heston, fue una pesadilla. Su aliento era insoportable, siempre llegaba tarde, y lo peor de todo, cometió una traición tan chocante que él se negó a mirarla durante el resto del rodaje. Se rompió algo más que una relación profesional. Se rompió un mito. Hoy, 60 años después, por fin revelamos qué ocurrió realmente entre el inolvidable Moisés del cine y su actriz principal, y por qué ese enfrentamiento silencioso cambió Hollywood para siempre. Charlton Heston nació el 4 de octubre de 1923, en un pequeño pueblo de Illinois llamado No Man's Land. Sus padres, Lila y Russell Carter, luchaban por mantener a flote un aserradero familiar mientras el país se desmoronaba en plena Gran Depresión. La vida era dura, las mudanzas constantes y las oportunidades escasas. Cuando Charlton tenía solo 10 años, sus padres se divorciaron. Para él, fue un golpe devastador. Poco después, su madre se casó con Chester Heston, de quien Charlton tomó el apellido. Así nació el nombre que más tarde se convertiría en leyenda. Desde pequeño, ya llamaba la atención. A los 5 años, sorprendió a todo un pueblo al recitar La noche antes de Navidad de memoria, de pie sobre un tronco en la plaza principal. Su carisma, su voz y su presencia ya eran señales de lo que vendría. Su historia con el teatro comenzó casi por accidente, en la escuela secundaria New Trier de Illinois. Un día decidió presentarse a una obra escolar titulada La hija del saboteador, sin expectativas. Para su sorpresa, le dieron el papel principal. Ese momento inesperado encendió una chispa que ya nunca se apagaría. La profesora de teatro, Priscilla Weaver, vio en él algo especial. Empezó a asignarle papeles cada vez más desafiantes. Uno de ellos fue Macbeth. Allí, con una voz imponente y una mirada decidida, Charlton demostró que había nacido para dominar el escenario, aunque por dentro aún temblara de miedo. Su dedicación y talento no pasaron desapercibidos. Un cazatalentos de la Universidad Northwestern lo descubrió y en 1941 le ofrecieron una beca para estudiar arte dramático. No lo dudó. Una vez dentro, Charlton se entregó por completo. En solo 2 años, actuó en más de 30 papeles. Dormía apenas 4 horas por noche, pero no se quejaba. Estaba construyendo su destino. Uno de los momentos más significativos de esta etapa fue su actuación en una adaptación estudiantil de Peer Gynt. Era un proyecto de bajo presupuesto, pero para él fue su verdadero debut. No fue una gran producción, pero marcó el inicio de todo. Detrás del mito de Charlton Heston, no solo hay películas épicas y premios, sino también una juventud marcada por la lucha, la pasión y más adelante por traiciones que lo transformarían para siempre. Y esta solo fue la primera parte. La historia de amor de Charlton Heston con Lydia Clark comenzó en los escenarios, pero se convirtió en una de las relaciones más duraderas de Hollywood. Se conocieron trabajando en una producción teatral, se enamoraron profundamente y se casaron en 1944. Contra todo pronóstico, su matrimonio sobrevivió a las turbulencias de la industria y al paso del tiempo, manteniéndose sólido durante 64 años. En un mundo como el del cine,
donde los romances suelen ser fugaces, la unión entre Charlton y Lydia fue una excepción conmovedora. Poco después, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Heston sintió un llamado ineludible: servir a su país. Tras el devastador ataque a Pearl Harbor, se alistó en la Fuerza Aérea del Ejército en 1944. Fue entrenado como operador de radio y artillero en los bombarderos B-25 y destinado a las gélidas y remotas islas Aleutianas. Allí enfrentó condiciones extremas: frío glacial, soledad y misiones peligrosas. En una de ellas, su avión tuvo que aterrizar de emergencia en una isla deshabitada. Él y su tripulación estuvieron atrapados durante 3 días, aislados, antes de ser rescatados. Pero incluso en la adversidad, Charlton no abandonó su vocación. En su tiempo libre, memorizaba textos de Shakespeare. Esa dedicación silenciosa a su arte lo mantuvo firme, incluso entre las amenazas de la guerra. Tras la contienda, él y Lydia se mudaron a Nueva York. Sin fama, sin dinero, pero con sueños inmensos, vivieron en un modesto apartamento en Hell's Kitchen. Aceptaron trabajos menores. Él posaba como modelo para artistas, mientras perseguían el teatro con pasión. Fue en 1947 cuando llegó su primera gran oportunidad: un papel secundario en la obra Antonio y Cleopatra, de Shakespeare en Broadway. Aunque no era protagonista, los críticos quedaron cautivados por su fuerza escénica. Poco después, comenzó a aparecer en dramas televisivos, destacando en una versión de Cumbres Borrascosas, transmitida por CBS. Un productor de Hollywood, Hal B. Wallis, vio esa actuación y le ofreció un contrato para el cine. Al principio, Charlton dudó: el teatro era su verdadera pasión. Pero accedió a hacer solo una película, para ver qué pasaba. Así nació su debut en Dark City, 1950, donde interpretó a un jugador de poca monta. Aunque la cinta no fue un gran éxito, reveló el potencial de Heston como protagonista, y entonces el destino hizo de las suyas. En 1951, mientras caminaba por los estudios de Paramount, vio al legendario director Cecil B. DeMille y, sin pensarlo, le saludó con un gesto amistoso. Ese simple saludo cambió su vida. DeMille quedó intrigado por su presencia y lo eligió para un papel en El mayor espectáculo del mundo, 1952, una gran producción sobre el mundo del circo. Heston interpretó a Brad Braden, el severo director del espectáculo. Durante el rodaje, se entrenó con domadores de elefantes reales y estuvo a punto de ser pisoteado por uno de ellos durante una escena. La película fue un éxito rotundo, ganó el Oscar a Mejor Película y catapultó a Charlton al estrellato. Su consagración definitiva llegó en 1956 con Los 10 Mandamientos. Interpretar a Moisés no solo cambió su carrera, cambió su vida. DeMille lo eligió porque su rostro se asemejaba a la escultura de Moisés hecha por Miguel Ángel, y porque su físico imponente irradiaba autoridad. Para el papel, Heston se transformó, se dejó crecer la barba y el cabello, bajó 13 kilos y estudió hebreo y egipcio antiguo. La producción, con un presupuesto colosal de $13 millones, fue una de las más ambiciosas de la época. Durante la icónica escena de la apertura del Mar Rojo, ocurrió un accidente. Un error en los efectos especiales hizo que Heston fuera arrastrado por las aguas. Por fortuna, fue rescatado a tiempo. Un dato curioso y casi místico: Charlton también puso voz a Dios en la escena de la zarza ardiente. Es decir, Moisés hablaba con él mismo. Años más tarde, confesó entre risas que fue una de las experiencias más extrañas de su carrera. Los 10 Mandamientos recaudó $12,7 millones y se convirtió en la película más taquillera de 1956. Hasta el día de hoy, se sigue transmitiendo por televisión cada Pascua, como un ritual sagrado. Y con ella, Charlton Heston se consagró no solo como actor, sino como leyenda viva del cine épico.
La resurrección y Moisés de Heston siguen siendo considerados como algunos de los personajes bíblicos más grandiosos de todos los tiempos, pero su siguiente gran papel fue el de Judá Ben-Hur en Ben-Hur, 1959, y este se convirtió en el papel más importante de su carrera. Sin embargo, él no fue la primera opción. Burt Lancaster lo rechazó porque pensaba que la historia no era buena. Paul Newman también dijo que no, ya que no quería usar túnicas. Incluso Leslie Nielsen fue considerado antes de que Heston obtuviera el papel en enero de 1958. La película era un proyecto colosal. MGM invirtió $5 millones, lo que representaba el presupuesto más alto del momento. Heston trabajó extremadamente duro para prepararse. Dedicó más de 4 meses a aprender a conducir cuadrigas, practicando 5 horas al día. Incluso realizó muchas de las acrobacias él mismo durante la icónica carrera de carros. Uno de los momentos más peligrosos casi termina en tragedia. Heston estuvo a punto de caer del carro durante el rodaje. Pero todo ese esfuerzo valió la pena. Ganó el Oscar al mejor actor principal. Algunos argumentaron que Jack Lemmon lo merecía por su papel en Some Like It Hot, pero la actuación de Heston fue demasiado impresionante para ser ignorada. Cargó con todo el peso de la película, apareciendo en casi todas las escenas de las 3 horas y media de duración. Ben-Hur fue un éxito rotundo, ganando 11 premios Oscar, un récord que se mantuvo hasta que Titanic igualó la marca en 1997. Heston llegó a ser conocido como el hombre en quien Hollywood confiaba para los papeles históricos y bíblicos. Interpretó a 14 personajes históricos a lo largo de su carrera, una cifra asombrosa. Entre sus primeros roles estaban Marco Antonio en la versión de Julio César de 1950, y luego Juan el Bautista en The Greatest Story Ever Told, 1965, Miguel Ángel en The Agony and the Ecstasy, 1965, y Andrew Jackson en The President's Lady, 1953. Su capacidad para dar vida a figuras más grandes que la vida misma en la pantalla le valió el apodo de El hombre de Hollywood para Dios y la patria. Dios y la patria. Sus interpretaciones en Los 10 Mandamientos y Ben-Hur consolidaron su lugar como uno de los actores más grandes de todos los tiempos. El legado de Charlton Heston sigue inspirando hasta hoy. En 1961, Heston trabajó junto a Sophia Loren en la épica película El Cid. Fue un proyecto ambicioso con 2 grandes estrellas, pero el set se volvió famoso por sus constantes conflictos. El productor Samuel Bronston quería a Heston y Loren porque eran nombres populares que garantizarían atraer al público. Heston, recién salido del éxito de Ben-Hur, fue la primera elección de Bronston para interpretar a Rodrigo Díaz de Vivar, el héroe español. Al principio, Heston no quedó impresionado con el guión. Dijo que era, en el mejor de los casos, mediocre. Pero le gustaba el personaje, así que aceptó volar a Madrid para reunirse con Bronston, el director Anthony Mann y el guionista Philip Jordan. Después de discutir el papel, Heston firmó oficialmente el 26 de julio de 1960. Conseguir que Loren interpretara a Jimena no fue fácil. Inicialmente no estaba disponible, por lo que los productores consideraron a otras actrices como Jean Moreau y Ava Gardner. Incluso hubo rumores de que Anthony Mann quería que su esposa, Sarah Montiel, tomara el papel, pero tanto Heston como Bronston lo rechazaron. Finalmente, Loren aceptó, pero solo podía trabajar entre 10 y 12 semanas. Para asegurar su participación, Bronston le ofreció $1 millón, lo que la convirtió en la segunda actriz después de Elizabeth Taylor en recibir tal suma por una película. También se le otorgó un subsidio de $200 semanales para su estilista personal. Esto no le gustó a Heston, y fue una de las muchas cosas que lo incomodaron durante el rodaje.
Los problemas comenzaron incluso antes del primer día de filmación. Lauren exigió cambios en el guión apenas 2 días antes del inicio, obligando a los productores a contratar al guionista Ben Barsman, quien estaba en la lista negra de Hollywood, para reescribir partes del libreto. Además, Lauren contrató a otro escritor, Basilio Francina, para traducir sus diálogos del inglés al italiano y luego de regreso al inglés simplificado. Estas demoras irritaron a Heston y al director Mann, quienes ya estaban listos para rodar con el guión original. Una belleza insoportable, el infierno detrás del rodaje de El Cid. Durante el rodaje de El Cid, una de las superproducciones más ambiciosas de los años 60, no fueron las batallas épicas ni los escenarios majestuosos lo que más complicó la filmación, sino el ego, la vanidad y la guerra silenciosa entre sus protagonistas, Charlton Heston y Sophia Loren. Desde los primeros días, el perfeccionismo obsesivo de Loren en cuanto a su apariencia física empezó a generar tensiones. Pasaba horas frente al espejo, retocando su maquillaje, ajustando su peinado, y el equipo de producción debía esperar. Aunque su contrato le permitía ciertos lujos, su necesidad constante de lucir impecable retrasaba sistemáticamente el cronograma de rodaje. Uno de los episodios más costosos se produjo cuando Loren insistió, en el último momento, en cambiar su vestuario justo antes de una escena de acción crucial. El retraso fue tal que la producción sufrió una pérdida estimada en $50,000. Heston, conocido por su puntualidad férrea y ética de trabajo impecable, estalló de furia. No solo tuvo que esperar durante horas bajo un sol abrasador, vestido con una pesada armadura, sino que lo consideró una falta de respeto imperdonable. El 3 de diciembre de 1960, Loren llegó casi 4 horas tarde al set. En su diario personal, Heston no se contuvo. Calificó la actitud de Loren como una muestra flagrante de desprofesionalismo y una afrenta a todos los que formaban parte del proyecto. Pero los desencuentros no terminaron ahí. Loren tenía la costumbre de almorzar platos italianos con abundante ajo durante las pausas. Heston, al verse obligado a hacer escenas íntimas con ella después de esas comidas, se quejaba del olor a pizza en cada toma cercana. Esta incomodidad llevó a una reorganización del calendario para evitar que coincidieran en escena inmediatamente después de las pausas de comida. La tensión escaló al punto de ruptura. El 7 de abril de 1961, durante una escena romántica, Heston se negó a actuar directamente con Loren, alegando que sus diferencias eran irreconciliables. Los productores, desesperados, recurrieron al actor español Rafael Alvín, quien sirvió de doble para Heston en las tomas cercanas de Loren. Loren no fue informada del cambio. El 10 de mayo de 1961, al llegar al set y ver a Alvín vestido como Heston, quedó atónita. Su incredulidad se transformó en ira y estalló en una fuerte discusión con el director y los productores. La noticia trascendió rápidamente. Un diario español tituló «Estrella americana se niega a enfrentar la belleza italiana», avivando el escándalo en Europa. La escena más emblemática del filme, la muerte de El Cid en brazos de su amada, casi no se graba. Heston se negó inicialmente a filmarla. Tras 3 días de negociaciones, accedió con condiciones estrictas: número limitado de tomas, un equipo reducido y distanciamiento máximo con Loren. A pesar de que la escena se completó, el resentimiento no desapareció. Durante el estreno del filme en Londres, el 6 de diciembre de 1961, Heston y Loren apenas se dirigieron la palabra. Se limitaron a posar juntos para las cámaras, sin cruzar miradas. Fue el principio del fin. En 1964, a Heston se le ofreció actuar junto a Loren nuevamente en Lady L. Su respuesta fue tajante. En una carta a su representante escribió: «Prefiero clavarme una aguja en el ojo antes que trabajar otra vez con Loren».
Por su parte, Loren comentó años después, en una entrevista en 1966, Charlton es un gran actor, pero nuestros estilos de trabajo son completamente opuestos. El conflicto fue tan notorio que numerosos productores decidieron no volver a emparejarlos en la gran pantalla. Heston usó esta amarga experiencia como ejemplo en su autobiografía, destacando la importancia de la profesionalidad y relatando lo difícil que es convivir con ciertas personalidades en el set. Loren, por su parte, maduró con el tiempo. Reconoció sus errores en su propia autobiografía, admitiendo que cada película enseña algo. A veces aprendes a actuar, a veces aprendes sobre la vida y a veces aprendes sobre ti misma. Décadas más tarde, cuando se celebró el 50º aniversario de El Cid, en 2011, ni Heston ni Loren participaron. Aquella ausencia fue más reveladora que 1000 palabras. El rencor, la frustración y los egos heridos seguían pesando. La enemistad entre Heston y Loren sigue siendo uno de los relatos más escandalosos y recordados del Hollywood dorado. Un enfrentamiento donde ni las armaduras, ni los aplausos, ni la eternidad de la pantalla grande pudieron ocultar la cruda verdad. El verdadero drama no estaba en el guión, sino detrás de cámaras. Un infierno en el set. La verdadera pesadilla de Charlton Heston con Ava Gardner. Todo comenzó a desmoronarse el 15 de mayo de 1962. Charlton Heston llegó al set de filmación solo para descubrir una verdad que lo dejó helado. El guión estaba incompleto, apenas 140 páginas mal editadas que apenas resumían la trama. Era la señal de que se avecinaban 17 semanas de absoluto caos. Fiestas, egos y choques de titanes. El 2 de junio, Ava Gardner organizó un cóctel en su apartamento de Madrid para romper el hielo con el elenco y el equipo. Todo parecía cordial, pero solo 8 días después, Heston anotó en su diario que la química romántica entre sus personajes no existía y que los diálogos eran tan rústicos como improvisados. A esto se sumaban las condiciones brutales del rodaje, temperaturas que superaban los 100 grados Fahrenheit, 40 grados Celsius, trajes pesados y escenas de acción agotadoras. El calor no solo era físico, la tensión emocional se disparaba. El 3 de julio, estalla la bomba. Gardner tuvo un fuerte enfrentamiento con el director Nicholas Ray, abandonó el set, retrasando 4 horas la jornada, y eso fue solo el comienzo. El presupuesto original de $7 millones explotó hasta superar los $17 millones. Las demoras eran constantes, las peleas inevitables. El rodaje, que debía concluir rápido, terminó el 28 de septiembre de 1962, dejando a todos agotados y resentidos. El alcohol y la autodestrucción de una estrella. El 5 de junio, Gardner llegó tarde 45 minutos al primer ensayo. Borracha. Desde entonces, el alcohol se volvió su compañero constante. A veces llegaba ebria a las 10 de la mañana, como ocurrió el 12 de julio, cuando fue incapaz de recordar sus líneas y retrasó la producción 3 horas. El 3 de agosto, simplemente abandonó el set argumentando que estaba demasiado cansada, lo que llevó a la cancelación del día entero y una pérdida de $50,000. 2 semanas después, el 17 de agosto, lanzó un jarrón a un camarógrafo, dañando equipo costoso. Por poco no lo golpeó. Su inestabilidad emocional y las repentinas crisis de humor afectaban directamente su actuación. El 5 de septiembre, se necesitaron 27 tomas para filmar una simple línea de diálogo. Una pesadilla carísima. Al final del rodaje, el comportamiento de Ava Gardner había sumado al menos $2 millones extra al presupuesto original. Algunos técnicos incluso pidieron ser reasignados a otras producciones para no tener que lidiar más con ella. Charlton Heston, conocido por su rigor profesional, perdió la paciencia. El 20 de julio escribió en su diario: Ava llegó 3 horas tarde hoy. Arruinó toda la jornada.
Trabajar con ella es imposible. Su falta de profesionalismo es simplemente impactante. Y el 8 de agosto anotó, resignado. Otro día perdido, esperando a que Ava se aprenda sus líneas. Esta mujer, por sí sola, ha descarrilado toda la producción. Después del estreno, la ira persistía. La película finalmente se estrenó el 29 de mayo de 1963, pero las heridas emocionales seguían abiertas. En una entrevista con Photoplay en septiembre de ese año, Heston fue claro y directo. Trabajar con Ava Gardner fue sin duda la experiencia más difícil de toda mi carrera. Su comportamiento no solo fue poco profesional, fue un sabotaje completo a la producción. ¿Quién fue realmente Ava Gardner en ese set? ¿Una actriz torturada por sus demonios internos? ¿O una diva que se hundía arrastrando a todos con ella? Lo que ocurrió en Madrid ese verano quedó marcado en la historia del cine como una advertencia. El talento sin disciplina puede convertirse en una catástrofe millonaria. Una relación profesional turbulenta y un amor que desafió el tiempo. Charlton Heston, entre Ava Gardner y Lydia Clark. Años más tarde, en su autobiografía de 1995, Charlton Heston fue brutalmente honesto al recordar su experiencia junto a Ava Gardner en el rodaje de 55 días en Pekín. La describió como una fuerza caótica en el set, aquejada por náuseas crónicas, un desdén evidente hacia sus compañeros de reparto y un estado de embriaguez frecuente que convertía cada jornada de rodaje en una prueba de paciencia. No exagero al decir que fue la peor relación profesional que he tenido con una coprotagonista, escribió Heston. También relató un incidente ocurrido el 25 de agosto, cuando Gardner llegó al set completamente ebria, desorientada, y comenzó a insultar al director y a varios miembros del equipo. Al intentar intervenir, Heston se convirtió en su siguiente blanco. Tuve que ejercer todo mi autocontrol profesional para no abandonar el rodaje en ese preciso instante, confesó. En una entrevista de 1970, criticó su actuación diciendo que el trabajo de Ava en 55 días en Pekín fue más rescatado por los editores que por sus propios méritos actorales. La cantidad de tomas utilizables era alarmantemente baja. A pesar de todo, en una entrevista posterior en 1980, Heston reconoció la innegable presencia en pantalla de Gardner. Con todos sus defectos, y eran muchos, Ava tenía una magia particular cuando lograba concentrarse. Era capaz de hipnotizar. Más de una década después, contra todo pronóstico, Heston y Gardner volvieron a trabajar juntos en el filme Terremoto, 1974. Muchos se sorprendieron de que aceptaran colaborar de nuevo tras una historia tan accidentada. Heston lo hizo principalmente por los $600,000 de sueldo. Al principio las cosas parecían haber cambiado. El 10 de febrero de 1974, escribió en su diario: Ava parece distinta, más enfocada, menos volátil. Quizá el tiempo nos haya suavizado a ambos. Pero para la tercera semana, los problemas resurgieron. El 25 de febrero, Gardner llegó con 2 horas de retraso y visiblemente ebria, lo que derivó en una acalorada discusión. Heston gritó: «Es como en 55 días en Pekín otra vez». A pesar de las tensiones, ambos terminaron la película. Las secuencias rodadas con la innovadora tecnología Sensurround, que hacía vibrar los asientos del cine como si se tratase de un terremoto real, se convirtieron en una experiencia inolvidable y, en cierta medida, unificadora. En sus memorias, Gardner reconoció: «Charlton y yo tuvimos nuestras diferencias, pero cuando empezaron los temblores, estábamos juntos. No hay nada como la adversidad compartida para poner los conflictos en perspectiva». Cuando Terremoto se estrenó en noviembre de 1974, los críticos elogiaron la química en pantalla de la pareja. Roger Ebert escribió:
Cualquier tensión real que existiera entre ellos fue transformada en un retrato fascinante de un matrimonio al borde del colapso. Años más tarde, Heston reflexionó con más ternura sobre esa colaboración. Trabajar con Ava en Terremoto fue, digamos, una oportunidad de crecimiento. Ambos queríamos demostrarnos algo mutuamente. Lejos del drama de los platós, Charlton Heston vivió una historia de amor poco común en Hollywood. Se casó con Lydia Clark en 1944 y permanecieron juntos durante 64 años, hasta su muerte en 2008. Se conocieron en una clase de actuación en la Universidad de Northwestern. Al principio, Lydia no lo soportaba. Lo consideraba arrogante y excesivamente seguro de sí mismo. Pero todo cambió tras su primera cita. Lydia se enamoró perdidamente y aceptó su propuesta de matrimonio por telegrama. Puede parecer gracioso ahora, pero fue profundamente romántico en su momento. Se casaron el 17 de marzo de 1944, en una pequeña ceremonia antes de que Heston partiera hacia la Segunda Guerra Mundial. La boda fue humilde. Él gastó solo $12 en el anillo y ella llevó un vestido púrpura con sombrero a juego. Décadas después, Heston decía que la imagen de Lydia en aquel día lo acompañó por siempre. En su 50º aniversario de bodas, celebraron por todo lo alto con más de 200 amigos y familiares vestidos de etiqueta. Heston incluso creó un librito titulado Persiguiendo a Lydia, un capítulo de su autobiografía en preparación, como regalo especial. También le regaló un anillo de compromiso nuevo, esta vez con diamantes, como gesto de amor eterno. Después de años intentando tener hijos, la pareja adoptó a su hijo Fraser en 1955. 3 meses después, Lydia descubrió que estaba embarazada. Su hija, Holly, nació en 1961. Pasaron de no tener hijos a tener 2 en un abrir y cerrar de ojos. Fraser se convirtió en cineasta y llegó a dirigir a su propio padre en La Isla del Tesoro. Holly probó la actuación, pero luego eligió una vida más reservada. Heston fue un padre entregado, algo inusual para una gran estrella de la época. Holly recordaba: cuando estábamos juntos, él me dedicaba toda su atención. Lo valoré muchísimo. En las décadas de 1970 y 1980, su carrera dio un giro. Dejó atrás al héroe clásico para interpretar personajes más complejos. Uno de los más comentados fue su papel del cardenal Richelieu en Los Tres Mosqueteros, donde encarnó a un manipulador despiadado, alejado de sus papeles heroicos. Los críticos lo aclamaron, calificándolo como una de sus mejores actuaciones. También participó en películas de desastres muy populares como Aeropuerto 1975 y Terremoto, donde la tecnología Sensurround revolucionó la experiencia cinematográfica. Incluso se atrevió con la dirección. En 1982, con una película llamada Mother Lode, escrita por su hijo Fraser, no fue un gran éxito, pero mostró que John estaba listo para probar cosas nuevas. Algunos de sus papeles más famosos están en Planeta de los Simios y Soylent Green. En Planet of the Apes, John interpretó a un astronauta que realiza un aterrizaje de emergencia en un planeta gobernado por simios inteligentes. El giro impactante en la escena final donde él se da cuenta de que la Tierra, en realidad, se ha convertido en uno de los finales más famosos en la historia del cine. La frase emocional de John, "You maniacs, you blew it up", todavía se recuerda hoy en día. Para la secuela, accedió a aparecer solo si su personaje era asesinado y donó todo su salario a organizaciones benéficas. En Soylent Green, interpretó a un detective en un mundo con sobrepoblación grave y escasez de alimentos. El gran giro en Soylent Green es que está hecho de restos humanos, lo que se volvió legendario. Una escena detrás de cámaras conmovedora es que Edward G. Robinson, compañero de John, murió de cáncer durante la filmación de su última escena, que también fue su última en la vida real. John dijo después
que estaba obsesionado con la idea de Robinson filmando su propia escena de suicidio sabiendo que era su fin. En 2003, Hon fue condecorado con la Medalla Presidencial de la Libertad por el presidente George W. Bush. Este honor llegó un año después de que Hon revelara que tenía síntomas de Alzheimer. Aunque su salud estaba deteriorándose, asistió a la ceremonia con gracia. El premio reconoció su carrera actoral, incluyendo papeles como Moisés en Los 10 Mandamientos y su activismo político, especialmente como presidente de la NRA. Su frase famosa, "From my cold, dead hands", se volvió un ícono. Su última aparición pública como presidente de la NRA, a pesar de su grave enfermedad, fue levantar un rifle por última vez, mostrando su espíritu inquebrantable. En agosto de 2002, Charlton Hon compartió una noticia difícil al mundo. A sus 78 años, reveló en un video grabado que los médicos le habían dicho que podía tener Alzheimer. Fue un momento trascendental porque, en ese tiempo, las celebridades rara vez hablaban sobre problemas de salud personales tan abiertos. En el video, habló calmadamente pero con emoción, diciendo: "Quiero decir estas palabras ahora porque cuando llegue el momento, quizás no pueda hacerlo". Los fans admiraron su fuerza cuando añadió: "No me rindo ni me doy por vencido", demostrando el mismo coraje por el que era conocido en sus películas. Solo 2 años antes, había ingresado a una clínica para tratar su adicción al alcohol, por lo que esta noticia sumó a los desafíos que enfrentaba. Recientemente, el anuncio de Hon llegó 8 años después de que su amigo Ronald Reagan compartiera su propio diagnóstico de Alzheimer. Ambos fueron personajes más grandes que la vida, enfrentando ahora una lucha similar. La decisión pública de Hon fue elogiada como un acto valiente que podría ayudar a otros a sentirse menos temerosos al hablar de sus problemas de salud. Después de que Hon comenzó a retirarse del centro de atención, pasó más de 50 años como una de las mayores estrellas de Hollywood, por lo que no fue fácil para él. Había dicho que para un actor, no hay pérdida mayor que perder a su público. En 2003, también renunció a su papel como presidente de la Asociación Nacional del Rifle. Su discurso de despedida en la conferencia fue inolvidable. El hombre que había interpretado a héroes fuertes en la pantalla, ahora estaba demasiado débil para levantarse de la cama. Los fans que lo amaron como Moisés en Los 10 Mandamientos y Judá Ben-Hur en Ben-Hur vieron esto como algo especialmente doloroso. El 5 de abril de 2008, Charlton Hon falleció en su casa en Beverly Hills a los 84 años, y su esposa Lydia, con quien estuvo 64 años, estuvo a su lado. Se informó que murió de neumonía, común en pacientes con Alzheimer. La noticia de su muerte se difundió rápidamente y llegaron homenajes de todo el mundo. El presidente George W. Bush lo llamó un hombre con personalidad y integridad, de gran corazón, que será recordado por su increíble carrera actoral. Otros admiraron su trabajo en el movimiento por los derechos civiles y luego sus esfuerzos a favor de la posesión de armas. El funeral de Hon se llevó a cabo el 12 de abril de 2008 en su iglesia en Pacific Palisades, con aproximadamente 250 asistentes, incluidos nombres importantes como Nancy Reagan, Arnold Schwarzenegger, Tom Selleck y Christian Bale, recordando cómo influyó tanto en Hollywood como en la política.